Buenos días, bienvenido, bienvenida a esta charla de martes. Charlas de 30 minutos en las que te compartimos reflexiones, experiencias y en este caso vamos a compartir un ejercicio para el desarrollo del potencial humano. Este mes hemos estado hablando de propósito. Lo hemos dedicado a ver la importancia que tiene este elemento en la cohesión de los equipos en la empresa, la importancia que tiene que el propósito esté expresado desde la esencia humana de la empresa, desde esa motivación original que tuvieron los fundadores al crear la empresa, para que sea mucho más sencillo conectar emocionalmente a las personas con el propósito. Y es que hemos dicho en otras ocasiones que es importante que esta conexión sea de esencia a esencia. Y hoy vamos a hablar de un ejercicio que hemos estado practicando acá en Decires con nosotros y con los clientes para generar estas conexiones de las personas hacia también esa parte humana y esencial de la empresa que es el propósito. Y bueno, algo importante aquí es comentarte que esta conexión con el propósito es importante que sea algo cotidiano, que se traduzca a las prácticas cotidianas de la empresa. Y por eso vas a ver que con este ejercicio vamos a ir del paso 1 al paso 3 a poder convertir las ideas que surjan en prácticas cotidianas que ayuden a que este vínculo de las personas con el propósito sea algo que se nutra constantemente, que se cultive constantemente, porque si decimos que es un vínculo a nivel emocional, bueno, sabemos que el estado emocional es cambiante, entonces es necesario que como cualquier relación, esta conexión también se esté nutriendo, también se esté cultivando. Bien, entonces empecemos con el ejercicio. Hay una primera parte del ejercicio que es poder identificar los distintos elementos del propósito. Y como decía, antes de eso, el propósito debe estar expresado de manera que hable de cómo contribuye la empresa a mejorar la vida de las personas. Eso es requisito. Para que podamos hacer este ejercicio, el propósito debe estar escrito de esa manera. Y hago énfasis en esto porque sí me ha tocado ver varios casos en los que el propósito se expresa de otra forma, que a lo mejor podría ser más como una propuesta única de valor o una promesa de venta, pero no está expresado de modo que sea muy claro cómo contribuye la empresa a mejorar la vida de las personas. Que para eso es el propósito, y de hecho el propósito por sí mismo cumple con este requisito. Lo que a veces sucede es que a la hora de documentarlo, a la hora de redactarlo, lo expresamos de otra forma. Bien, entonces vamos a poner de ejemplo el propósito de Decides, ¿ok? Y vamos a poner también otros ejemplos para que vean cómo aplicar este ejercicio. Entonces, el propósito de Decides dice expandir la conciencia y desarrollar el potencial humano para que las personas construyan su mejor versión. Ese es el propósito de Decides. Ahora, primer paso, vamos a identificar todos los elementos del propósito. En este caso, este propósito tiene 3 elementos: la conciencia, la expansión de la conciencia, el desarrollo del potencial y construir la mejor versión. Esos 3 aspectos, ¿ok? Ese es el primer paso. ¿Qué aspectos componen el propósito? ¿Qué elementos lo integran para hacer esta única motivación que expresa el propósito? Bien, ya que tenemos esto, entonces, si lo que estamos buscando es que las personas experimenten el propósito, que lo vivan, que lo integren a su vida, entonces vamos a aplicar algunas preguntas que resultan ser preguntas poderosas para poder llegar a eso, poder llegar a estrategias concretas para que las personas puedan vivenciar el propósito. Entonces ahí te van, son 2 preguntas. Una es, ¿cómo pueden las personas experimentar 2 puntos? Primer elemento del propósito, ¿sí?
En el ejemplo que te daba del propósito de decir sería, ¿cómo pueden las personas experimentar expansión de conciencia en su vida? ¿Sí? Ese sería el primer punto. Y esto hay que aplicarlo a todos los elementos del propósito, ¿sí? Volviendo al ejemplo de decir ¿cómo pueden las personas experimentar 2 puntos, desarrollo de su potencial en su vida? Tercer elemento, ¿cómo pueden las personas experimentar 2 puntos, el que construyan su mejor versión? Entonces, vamos a hacer este ejercicio de esta manera con esta primera pregunta. Y hay una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué entorno necesitan las personas para poder experimentar primer elemento, segundo elemento y los elementos que tenga el propósito de tu empresa? ¿Sí? Y esas 2 preguntas nos van a llevar a estrategias. Estrategias que en este momento no importa si rápidamente las podemos descartar porque podemos decir, no, eso no es posible, no se puede, no hay presupuesto, bla, bla, bla. En este momento es importante que sea expansivo, que sea creativo el ejercicio, que no le pongamos límites. En este momento se vale soñar y entonces vamos a hacer este ejercicio de lluvia y de ideas, este ejercicio, como digo, de creación, de creatividad, expansivo. ¿Ok? Y algo importante de aclarar aquí es que cuando hablamos de personas en el propósito, estamos hablando de todos los grupos de interés de la empresa. Es decir, estamos hablando de los accionistas, de los colaboradores, de los proveedores, de los clientes, de todos los grupos que para tu empresa sean grupos de interés. Entonces, haciendo esa aclaración, vamos al siguiente punto. Si ya en este punto tenemos una serie de estrategias, de acciones, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo le hacemos para que esto se vuelva una vivencia cotidiana para la persona? ¿Sí? Y particularmente en la empresa. Aquí sí, ya vamos a irlo aterrizando a la empresa. Pero antes, quiero volverme a los ejemplos de propósito para que veas cómo es que este ejercicio te puede servir a ti una vez que ya tengas el propósito expresado, de modo que esté claro cómo contribuye tu empresa a mejorar la vida de las personas. Mira, aquí tengo algunos ejemplos y vamos a aplicarle el ejercicio. El propósito de 3M. Bueno, los obtuve de internet, así que puede que haya algunas diferencias con la realidad, pero tenemos aquí que el propósito de 3M es resolver problemas sin solución de forma innovadora. ¿Ok? Algo que me encanta de los propósitos es que suelen ser breves, cortos, al mismo tiempo suficientemente amplios o generales para dar cabida a todas las posibilidades de creación de una empresa. Entonces, 3M, resolver problemas sin solución de forma innovadora. ¿Cuáles son los elementos, primer paso, cuáles son los elementos de este propósito? Resolver problemas sin solución. Ese es el primer elemento, ¿ok? Segundo elemento, innovación. Son estos 2 los elementos del propósito. Ahora vamos a aplicarle las preguntas. ¿Cómo pueden experimentar las personas el resolver problemas sin solución? ¿Cómo pueden experimentar las personas innovación en sus vidas? Y es importante terminar la frase con en sus vidas, ¿sí? Porque eso también nos direcciona hacia el tipo de estrategias que conviene generar aquí, en las que conviene pensar, porque estamos buscando una conexión humana, una conexión de esencia a esencia. Estamos buscando que el propósito se vivencie a nivel de vida de las personas. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarlo con otro ejemplo. A ver, tenemos aquí, a ver, los tenía yo aquí a la mano. Por ejemplo, el de Walmart dice, darle la oportunidad a gente normal de comprar las mismas cosas que la gente rica. Entonces,
Aquí le voy a dar un poquito un giro, no necesariamente lo vamos a ocupar de forma literal. La pregunta sería, ¿cómo pueden experimentar las personas sentirse ricas? ¿Cómo pueden experimentar el sentirse ricas a través de las compras que hacen? O a través, de las compras que hacen, porque aquí están hablando de compras, ¿ok? Entonces, creo que de esa manera podría funcionar. ¿Cómo pueden experimentar las personas el sentirse ricas siendo normales a través de lo que compran? ¿Sí? Ok. Walt Disney, hacer feliz a la gente. ¿Cómo pueden experimentar las personas felicidad? Y bueno, son dos preguntas. Es cómo pueden experimentar el elemento del propósito y qué entorno necesitan para experimentar eso. Entonces, volviendo a los ejemplos, 3M. ¿Qué entorno necesitan las personas para resolver problemas sin solución? ¿Qué entorno necesitan para experimentar innovación? ¿Qué entorno necesitan, si me voy a Walmart, para experimentarse siendo normales como ricos a través de lo que compran? Walt Disney, ¿qué entorno necesitan para experimentar felicidad? ¿Ok? Si se dan cuenta, son preguntas sencillas que hasta parecen obvias, pero que si no nos las hacemos, puede ser que el propósito sea muy inspirador, que el propósito tenga esa potencia que tienen todos los propósitos de llevar a la organización a la expresión más grande de su esencia y de su contribución hacia la vida de las personas y no ejercerla porque probablemente no estamos siendo congruentes en la vivencia con ese propósito. Kellogg's, por ejemplo, alimentar a las familias para que puedan prosperar y florecer. ¿Cómo pueden experimentar las personas la nutrición en sus familias o sentirse nutridos a nivel familiar? ¿Cómo pueden experimentar las personas prosperidad y florecimiento? ¿O qué entorno necesitan las personas para experimentar esa nutrición a nivel familiar y para experimentar prosperidad y florecimiento? Bueno, entonces podemos ver que mientras el propósito tenga esa expresión clara de cómo contribuye la empresa a mejorar la vida de las personas, entonces vamos a poder reconocer fácilmente de qué manera las personas involucradas en la empresa pueden vivenciar ese propósito. Y luego la pregunta del entorno nos va a llevar a comprometernos a construir un espacio idóneo para que se viva el propósito. Y ahora sí, vamos al tercer paso. El tercer paso es, ya que tenemos todas estas ideas, que me encanta porque creo que al conectar estas preguntas poderosas con la esencia del propósito, la ardilla se pone a trabajar. Nos ponemos creativos, sin duda. Imagínense hacer esto con grupos grandes de la empresa, a nivel colectivo, fuera de la empresa, en un entorno también idóneo para que la creatividad se despliegue y se active. Padrísimo, ¿no? Entonces, tercer paso. Aquí lo que vamos a hacer es, como decía, ir aterrizando estas estrategias e irlas integrando en los procesos de la empresa. Podríamos pensar de primera instancia que las ideas que se nos van a ocurrir tienen que ver básicamente con gestión del talento, digamos, ya si nos vamos a los procesos, que probablemente muchas van a tener que ver con gestión del talento. Sin embargo, como estamos hablando de todas las personas, porque a la hora de responder las preguntas tenemos que pensar en el cliente, en el proveedor, en los colaboradores, en los accionistas, en todas las personas. Entonces, vamos a tener prácticas
o programas o estrategias en lo que se convierta lo que se está gestando ahí para todos los procesos de la empresa, para todas las áreas de la empresa, porque seguramente habrá algunas que tengan que ver con el cliente, además de los colaboradores, y que tengan que ver con los demás grupos de interés. Entonces, este es un ejercicio muy interesante porque entonces habrá que desafiarnos y preguntarnos, ¿realmente este proceso comercial está ayudando a que el cliente vivencie el propósito? ¿Realmente este proceso de gestión del talento, y si nos vamos uno por uno, este proceso de selección, este proceso de desarrollo, este proceso de mejora del clima, este proceso de evaluación del desempeño, realmente está ayudando a que las personas vivencien el propósito? Este proceso legal, este proceso financiero, este proceso de calidad y todos los procesos y áreas que tenga tu empresa están ayudando, están contribuyendo a que las personas vivencien el propósito. Imagínate el escenario en el que esto es así, en el que te haces esas preguntas, surgen ideas muy interesantes, ideas entre todos, y estas ideas cuestionan los procesos y los cuestionan siempre con esta mira de conectarnos con el propósito y de que esta conexión sea algo que se nutra constantemente. Si integramos estas prácticas a los procesos, es lo que va a ayudar a que se nutran constantemente. De lo contrario, pueden quedar ahí como en sí, vamos a hacer un evento anual y bueno, anual sería bueno, ¿verdad? Pero vamos a hacer un evento ahora en noviembre y hacemos el evento y chingón pan, tortillas, papas. Y eso no funciona así, porque estamos hablando de conexión emocional, de que siga siendo inspirador, de que siga siendo un aliciente para las personas, vivenciar el propósito, que se convierta en una inspiración constante. Y por lo tanto, es importante que esto se nutra todo el tiempo. Bien, este ejercicio que quise compartirte el día de hoy, me encantaría que intentes probarlo y que nos cuentes cómo te va con ese ejercicio, qué experiencias resultan de ahí, cómo te fue intentando que sea parte de los procesos, que esa es la parte más desafiante de todas. Y pues nada, espero que te sea útil y estamos viéndonos en las siguientes charlas de los martes a las 9 de la mañana. Buen día.